Mercurio, voy a hacer una pregunta bastante angustiante de alguna manera. ¿Quiénes serían los continuadores del trabajo de Posada en nuestros días? Lo pregunto porque en cierta forma cuando yo veo el trabajo de diversos grabadores en Oaxaca, Ujú. me es irremediable pensar en esos sustratos de Posada actuales. Sí, bueno, Posada realmente es un artista que, te digo, sin ser académico, sin pretender ser artista, ejerció una influencia muy importante en pues, en la mayoría de los artistas, tanto pintores como escultores, como grabadores, incluso los caricaturistas del siglo XX. O sea, Posada, no sé, los tres grandes de la pintura, Diego Rivera le hace un homenaje, Orozco en la fotografía lo menciona, Siqueiros también lo pinta en un mural, en Poliform, ahí está Posada, y así todos en algún momento hacen referencia o en su estampa se nota la influencia de Posada. En, la influencia que tiene más fuerte está en el taller de gráfica popular. De hecho, Leopoldo Méndez, cuando sale el primer libro de Posada en 1930, y me imagino, lo ve Leopoldo Méndez, cambia su estilo y empieza a utilizar una herramienta que usaba Posada, que era un velo, que era un bulil para hacer varias líneas al mismo tiempo. Y a partir, sí, como en los 30 empieza Méndez a usar ese mismo buril y también reconoce en Posada a su gran maestro. Y bueno, en la actualidad está Joven Rendón, Artemio Rodríguez, y digamos que todos los caricaturistas pues no, ni siquiera puedo decir que de izquierda o de derecha, realmente todos reconocen en Posada una figura muy importante para ellos. Y además, lo que pasa es que se vuelve un poco limitado porque hacen una bienal de grabado en Aguascalientes que se llama José Guadalupe Posada, y a mí en una ocasión me tocó ser jurado y entregaban los participantes calaveras y cosas alusivas a la muerte, y casi uno ve una calavera y es Posada, ¿no? Y pues no es así. Y Toledo también, yo creo que es Toledo, además de que tiene una colección importante de grabados de Posada, también él es una influencia, pues está influenciado por Posada. Mercurio López, de algún modo siento que casi todos los ídolos sufren un proceso de clicheización, por decirlo de alguna manera. Se trastocan sus esquinas para volverlas redondas y darles una imagen fácilmente vendible, fácilmente asimilable. ¿Cuál sería el problema de ver a Posadas así? Anticipo una respuesta. Creer que Posada solo era un humorista, cuando en realidad Posada era algo más que eso, era un satírico, era un crítico, hasta diría que un poco moralino de la Seguro. sociedad. Bueno, lo que pasa es que la historia de Posada es bastante particular porque, como te digo, pues era medianamente conocido en su época, pero como hacía estampa popular, pues era conocido en un estrato popular. De hecho, sus grabados circulaban por la República en todo el país. Los impresos de Vanegas Arroyo se vendían en todo el país, sin embargo circulaban y además eran de papel efímero, no estaban pensados en que iban a perdurar, eran para leerse y tirarse. Muy poca gente los iba a conservar. Sin embargo, se conocía, pero en un estrato bajo. Cuando él se muere, gracias a la Revolución Mexicana, se empieza a valorar el arte popular en general. En la década de los 20, después de la Revolución, bueno, hay una preocupación por el arte vernáculo. Y es un poco la construcción de lo que somos como mexicanos, la construcción de la música mexicana, del cine mexicano. Bueno, el cine todavía no, pero ahí empezaba, de de la literatura mexicana y del arte mexicano, del color del rosa mexicano. Entonces después de la revolución había una necesidad. Y cuando vieron pues digamos que los historiadores, los investigadores, cuando llega Jean Charlotte a México, él era un pintor francés, y ve que todavía estas hojas volantes circulaban, pues allá se había muerto el editor también, pero los herederos seguían publicando las calaveras de Posada con otros nombres, con otros textos, y Jean Charlotte se maravilla y dice, bueno, este es muy valioso. Llega una editora norteamericana que se llama Frances Tour, y dice, bueno, esto también es maravilloso, hay que hacer una revista, un número especial de monografía, y sacan un número especial como en el 27, y en 1930 sale el primer libro. Pero en el primer libro el prólogo lo escribe Diego Rivera, y entonces había que presentarlo a él como un artista.
Entonces lo que hacen para el libro es poner las imágenes fuera de su contexto original, o sea, sin sus versos que lo acompañaban, sin sus escritos. Entonces, realmente el primer libro de Posada es un álbum de imágenes que fueron acomodadas especialmente para construir algo, para dar una idea. De hecho, la editora decía que no pensaba hacer un libro de artista, pero lo que terminó haciendo fue un libro de artista. Y además lo hicieron con los clichés originales, entonces ya es un libro de colección que está impreso con las placas de Posada, con las placas originales. Y la manera de ordenar los grabados es con las imágenes que Posada hizo de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Pues porque querían ponerlo a él como un artista de la Revolución Mexicana, además de un artista popular, un artista de la Revolución Mexicana, porque Diego Rivera decía, bueno, yo en quién tengo mi antecedente como pintor. No lo tengo en los artistas franceses, tengo que encontrar a alguien que sea mi antecedente, y mi antecedente directo es Posada. Entonces, en ese momento se lanza Posada ya no como un artesano que era en su época, sino ya como un artista. Y con eso va avanzando, porque además no, como querían presentarlo como un artista, pues querían tapar un poco la imagen de un artesano rudo, medio pues, con faltas de ortografía, borrachito. Querían dar una imagen distinta de lo que era. Y bueno, lo lograron bien. Realmente lo presentaban como un precursor de la Revolución Mexicana. Cuando hace Leopoldo Méndez ese grabado donde se ve Posada por una ventana que está viendo la represión del pueblo y atrás los Flores Magón, es una escena idílica porque ni se conocieron, ¿no? Es algo inventado por Méndez, pero era como querían presentar a Posada. Y así lo construyeron. Ya con el tiempo y la investigación, pues ya no es necesario idealizarlo, sino presentarlo como lo que era. Y es lo que hemos tratado, bueno, recientemente las investigaciones de distintos autores han tratado de ponerlo como lo que era. Bueno, el Fisgón, por ejemplo, igual comparte un poco la idea, Juan Villoro, de que él era un poco porfirista, un poco contrarrevolucionario, y eso está, en las segundas yo no comparto esa idea, ¿no? Para mí, que como era un artesano y le toca la Revolución Mexicana, si él quiere trabajar, si él quiere hacer en este caso que le pedían caricaturas, y la prensa, toda la prensa era caricaturas en contra de Madero, o hacía caricaturas en contra de Madero, o se quedaba sin trabajar, y él nos iba a dar ese lujo sea de lo que vivía, de no hacer lo que le pedían y por eso critica, ¿no? Pero pues es una discusión. Es una discusión muy interesante y sería bueno unirla con otro gran dibujante, García Cabral. Sí. Estaría bueno ver, recordemos que él se fue becado a Europa, sí. Después. Pues lo que pasa es que en ese momento están todos los estudiantes, o sea, es una cosa muy peculiar porque Francisco I. Madero se lanza 2 veces a la presidencia. En 1910, cuando todavía es presidente Porfirio Díaz y él es un candidato, le hacen el fraude electoral a Madero y por eso se va a la revolución. Entonces en ese primer momento, no, como era una figura tan poco importante, hay pocas caricaturas, sí le hacen. Pero después, al año siguiente, en 1911, empieza la Revolución Mexicana, realmente se pone muy fea la cosa y Porfirio Díaz no pensaba jamás que Madero iba a tener tanta fuerza como para incluso derrocarlo. Entonces Madero logra que caiga la dictadura de Porfirio Díaz y queda como presidente interino de León de la Barra. A pesar de que gana la revolución, dejaron que estuviera un porfirista en el poder. Bueno, pues León de la Barra, en 6 meses que fue presidente, se encargó de destruir la imagen pública de Madero. Entonces dijo, bueno, durante la dictadura había una subvención para los periódicos, ya no hay subvención. Y entonces los periodistas, como recibían su dinero, pues ahora ya no. Entonces estaban muy enojados, pero la culpa no era del presidente interino, sino la culpa era de Madero, que había quitado a Porfirio Díaz. Entonces, a partir de ese momento, toda la prensa se va en contra de Madero, porque además dice el presidente, no, pues hay libertad de expresión, que digan lo que quieran, y entonces le pegan a Madero, y están todos, está Orozco, está el Chango Cabral, está Santiago R. de la Vega, Tenedoro Pérez y Soto, Clemente Islas Allende, todos, es increíble que Roberto Montenegro, o sea, es increíble, tú dices, bueno, ¿cómo todos los caricaturistas están en contra? Pero era lo único que había, porque además coincide en el momento de que Madero es presidente, que hay una huelga en la Academia de San Carlos, entonces los estudiantes están sin trabajo y sin clases.
Entonces, lo único que pueden hacer para sobrevivir es hacer caricaturas, y lo único que se puede hacer caricaturas era hacer caricaturas en contra de Madero. Cuando ya en noviembre de 1911 Madero llega a la presidencia, pues empieza a decir, no, a ver, sí hay libertad de expresión, pero eso es libertinaje, no pueden inventar historias, no pueden hacer, y trata de controlar, pero ya el daño ya estaba muy fuerte, y ya nada más aguantó unos meses más y lo tumbaron. De hecho se calma un poco, él logra más o menos controlar la prensa como para mediados de 1912, de hecho en el 12 Posada ya no hace caricaturas en contra de Madero. No lo toman mucho en cuenta los investigadores de ciencia política, o por lo menos no en México, el poder corrosivo de la caricatura, el poder corrosivo de la broma gráfica en contra de los grupos enquistados en el poder. Pero ciertas novelas, me encontraba hace poco con Las reputaciones de Juan Gabriel Vázquez, justamente sobre un caricaturista y su relación con la política, sí lo analizan. Y me parece que es imposible entender a Posada sin ese grado incisivo contra el poder a partir de pequeños trazos. No, además él, o sea, no, yo creo que sí hace caricaturas en contra de Porfirio Díaz, pero además no dependía mucho de él, o sea, ya hay investigaciones recientes donde encontraron una carta donde el editor le explica claramente a Posada cómo quiere la caricatura, con qué imágenes, con qué escenas y con qué texto. Entonces Posada, bueno, para mí es claro que todo lo que hizo lo hizo por encargo. O sea, no se levantó un día y dijo, ay, voy a hacer la Catrina. Eso no pasaba. Él era un artista por encargo. Entonces le encargaban una caricatura, una ilustración, y él la hacía. Claro que su forma de resolver ese encargo lo hacía con muchísimo talento. Por eso es un personaje bastante excepcional. Porque en la estampa popular pues había habido muchos grabadores, pero en la mayoría anónimos, que ni siquiera trascendieron. Pero Posada, como entra a la estampa popular con mucho talento, pues solito sobresale. Entonces sí es un personaje fuera de serie. Y sí, eso de Madero fue tan significativo que después de la Revolución Mexicana la caricatura la caricatura política fue bastante controlada, porque todos los políticos sabían que una parte muy importante de la caricatura política había derrumbado a Madero. Entonces no, o sea, del gobierno de Álvaro Obregón, de Calles, solo hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas hay otra vez un poco de libertad de expresión, y le hacen muchísimas caricaturas a Lázaro Cárdenas, pero termina el gobierno de Lázaro Cárdenas y luego ya viene Miguel Alemán y ya es un subsidio a toda la prensa. Por eso en el 68, cuando pues pasaban los estudiantes por los periódicos, les gritaban prensa vendida, o sea, era una... Entonces, y eso afectó a la caricatura, no solo a los escritores, sino a todos los caricaturistas. Entonces, cuando uno ve toda la caricatura política de esa época, toda es bastante, pues, lambiscona y bastante triste, porque dices tú, hijo, ¿cómo hacían esto, no? ¿Cómo terminó el Chavo Cabral después de que hizo unas caricaturas en contra de Madero tremendo, haciendo unas alabanzas terribles de Díaz Ordaz y de López Mateos? Pero bueno, todo eso tiene que ver precisamente con eso que pasó con Madero. Y curiosamente en ese preciso momento, en 68, algunos de los ejemplos de gráfica y de grabado popular son de los propios estudiantes, ¿no? No podemos olvidar de Díaz Ordaz con una especie de chango como perfil, con un casco, etcétera, un perro mordiendo las cadenas, etcétera. No, sí, varios grabadores, algunos caricaturistas participaban pero realmente la expresión popular, que esa fue la más significativa, porque había una necesidad de expresión, y eso estuvo, y a partir de ese momento, bueno, ya se rompió, y por eso ahora la caricatura tiene otra vez cierta importancia, pero yo creo que como la que tuvo en ese momento, que éramos pues había poca gente que sabía leer y escribir, ¿no? Un porcentaje muy bajo. Las revistas de caricatura tenían una penetración muy fuerte, muy importante, y ahora pues, aunque puede salir en el Chamuco alguna caricatura del presidente y todo, no tiene la fuerza que tenían las caricaturas hace 100 años. Las historietas enseñaron a leer a la población de los años 50. Es impresionante ver el tiraje que tenían Calimán, la familia Burrón para esa época. Es tremendo. No, pues además esto es muy importante porque como no se puede hacer caricatura política, los caricaturistas se dedican a hacer historieta. O sea, pues no se puede hacer caricatura, bueno, pues
está el ramo de la historieta, y eso también revitaliza mucho el género y lo enriquece bastante. Rius podría ser un ejemplo que combina, ¿no? Un poco la historieta, pero siempre con ese sentido político. Sí, bueno, político y didáctico, Claro. también. Pero pues igual es casi todos los caricaturistas como Naranjo, Julio Flores, pues son del 68. O sea, sin el 68 no hubiera habido ese cambio que era súper necesario. Entonces sí hay una ruptura, y eso cambió felizmente, porque sí, era una pena. Yo pensaba que nada más había sido los caricaturistas, pero no, leyendo y todo, era todos los periodistas, o sea, todos estaban al servicio del poder de una manera bastante penosa. Pues muchísimas gracias por esta muy grata conversación, Mercurio López Casillas, autor de 100 años de Calavera. Te agradezco mucho, lo pueden encontrar en Editorial RM, ¿verdad? Así es. Gracias. No, gracias a ti.